Por eso se llama así. Se llama criticismo porque es una crítica al racionalismo y al empirismo, ya que los racionalistas dirían que la razón es la que genera el conocimiento, mientras los empiristas dirían no, es la experiencia. El criticismo dice no, los dos están mal, porque lo que genera el conocimiento son ambos, tanto la experiencia como la razón, mas no uno de ellos nada más. Estamos hablando de el filósofo Immanuel Kant. Este alemán, conocido como Immanuel Kant, fundador del criticismo, conocido como idealismo trascendental, idealismo crítico, también llamado a priorismo, nos trae tres obras fundamentales. Tiene Crítica a la razón pura, Crítica a la razón práctica y Crítica al juicio. Vamos a tratar de hacer una síntesis de las tres obras, porque toda su filosofía se enmarca en esas tres. Conozcamos entonces Crítica a la razón pura. ¿De qué nos habla Crítica a la razón pura? Del conocimiento, de la razón. De eso nos está hablando Crítica a la razón pura, de la razón del conocimiento. Dice Kant, hay cosas que se puede conocer y cosas que no se pueden conocer. Lo que sí se puede conocer, según Kant, es la apariencia. Mientras la realidad es incognoscible. Es algo que nosotros no vamos a poder conocer jamás. A la apariencia también la denomina la cosa para mí. A la realidad la llamará la cosa en sí. Cuando hablamos nosotros de la apariencia, también llamada la cosa para mí, comenzó a llamársele fenómeno, que simplificaba lo que ya había expuesto. Para él, solo conocemos fenómenos y jamás conoceremos al nóumeno. Estos últimos serían los términos netamente kantianos, los que Kant va a comenzar a utilizar en sus filosofías. Entonces, ¿cómo funciona? Dice que, por ejemplo, si tú ves acá el planeta, si tú lo ves así tal cual, sales del espacio, lo que tú quieras, y ves el planeta, así como lo estás viendo, se ve pues esférico, bien redondito, pero no es así. ¿Cómo es eso de que así no es? Nosotros conocemos, pues, ¿no? A través de geografía, que la forma teórica de la Tierra es esferoidal, achatada en los polos, ancha en el ecuador. Por lo tanto, nosotros lo observamos bien redondito, lo ves en las fotos, bien redondito. Entonces, ¿así no es la realidad de la Tierra? Kant diría que no, porque solo es apariencia. Entonces, ¿cómo es realmente la Tierra? Es así. La Tierra es amorfa, no tiene una forma, es como una piedra, es como un tubérculo, es deforme, literalmente. Es más, Saturno es mucho más deforme, es el planeta más deforme del SPS. Sin embargo, mira la Tierra. Así es la verdadera forma de la Tierra, totalmente desordenada. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de la imagen del planeta que nosotros vemos, ¿por qué no lo vemos así? Porque solo estamos viendo apariencia, más no realidades. Y esto lo estamos conociendo a través de los sentidos. Y los sentidos nos dan la información en caos, en desorden. Entonces ahí
es donde va a intervenir la razón para darle un orden. Entonces, nuestra razón, ¿qué hace? Por acá le pone una N, por acá le pone una S, tenemos el norte, tenemos el sur, le aplica una línea uniendo al norte y al sur, siguiendo nuestros meridianos, aparecen los paralelos, formando los trópicos. Entonces, las famosas líneas imaginarias han sido creadas por la razón. No lo observamos a través de los sentidos. ¿Y para qué hacemos eso? Para darle un orden. Le damos un orden. Porque inicialmente los sentidos nos dan información desordenada, en caos. Al utilizar la razón ya lo hemos ordenado, pero aún ordenado, sigo viendo la información en completo caos. Aún ordenado, en ordenado, sigo viendo la información como apariencia, más no como realidad. O sea, primero capto con los sentidos. La información está en caos. Lo ordeno con la razón. A pesar de que está ordenado, sigo viendo solo apariencia. Solo fenómenos. Nunca voy a ver realidad. Pero como ya utilicé los dos y está ordenado, entonces eso es en lo que se basa la ciencia, dice Kant. La ciencia no es más que el estudio de las apariencias, de los fenómenos. De ahí que si tú buscas las definiciones de diferentes ciencias, te dirán dentro de su definición que es el encargado de estudiar los fenómenos, ya te dice el término fenómeno. En otras palabras, te está diciendo que está estudiando solo apariencias. Eso está estudiando, solo apariencias. Diría Kant, todo mundo cree que conoce la realidad hasta mi llegada. Porque lo único que conocemos es solo apariencia. A todo esto se le conoce como el giro copernicano. El mundo no tiene orden, es el hombre que ordena el mundo. Tú cuando vas, por ejemplo, al cine y ves una película, pero entras a la sala 3D. En la sala 3D, tú vas a observar, por ejemplo, que de la pantalla se salen los personajes. Eso es apariencia, nada más que apariencia, porque realmente nada está saliendo de la pantalla. Pero te quitan los lentes para ver en 3D. Y una pantalla en 3D sin lentes se ve no nítido, no se ve nítido, se ve borroso, porque estás utilizando los sentidos. Y ahí la información está en caos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sencillo. Me pongo los lentes. Eso va a ayudar a generar una ilusión óptica, ayudando a la razón a darle un orden. Ahora ya lo veo nítido, pero se sigue saliendo de la pantalla. Así que sigo viendo una apariencia, más no una realidad. Vamos ahora a analizar crítica a la razón práctica. Tenemos la moral autónoma y la moral heterónoma. Hablar de la moral autónoma es aquella que nos hace libre, que se basa en la razón, o como diría Kant, en lo a priori. ¿Qué significa a priori? Antes de la experiencia. Entonces, para Kant, la moral autónoma nos lo dicta la razón, lo a priori. Y es como un deber, como un imperativo categórico. Y es la única que nos garantiza hacer algo por buena voluntad. Ya que ese imperativo categórico es cumplir el deber por el deber mismo. Mientras que la moral heterónoma es a posteriori. Alimenta nada más nuestras experiencias. Y existe un motivo para hacerlo. Vamos con el ejemplo. Si yo hago algo bueno, pero lo hago por un motivo,
entonces mi moral es heterónoma. Pero si yo hago algo bueno sin esperar nada a cambio, será una moral autónoma. ¿Cómo así? Vamos a suponer que estás caminando tranquilamente por la calle y ves una niña jugando en la pista. Se le ha caído su muñeca o algún juguete en la pista. Y tú observas a lo lejos acercarse un carro a toda velocidad. Entonces tú inmediatamente vas y sacas a la niña de la pista. Tú no estás pensando quién me va a dar algo al respecto. No, simplemente lo hiciste. ¿Y por qué lo hiciste? Porque tu razón te hizo hacerlo, sin esperar nada a cambio. Eso es una moral autónoma. Subirte a un micro, vamos a suponer que estás en Lima, hay asientos reservados, pero tú te sentaste en un asiento que no es reservado. Entonces, sube una anciana, ya los asientos están ocupados, y sin que nadie te diga nada, tú le das el asiento. Tu moral es autónoma. Pero ¿qué tal si tú te sentaste en los asientos rojitos, los asientos reservados? Sube una mujer embarazada y tú te haces el dormido para no pararte. La gente comienza a pitear y por eso te paras y le das el asiento. ¿Hiciste algo bueno? Sí, pero eso ya es una moral heterónoma. Nada más que una moral heterónoma. Porque has hecho algo solo porque hay un motivo atrás escondido. Igualito, ¿no? Yo, por ejemplo, te estoy dictando clases entre medio año, por no fines de a fines. Entré a dictarte. Has vuelto a llevar entonces el curso de psicología y el curso de filosofía. ¿Es algo bueno? Sí, pero mi moral es heterónoma. Yo no te estoy enseñando porque me importe que estés solo sin llevar el curso. No estoy enseñándote porque quiero que ingreses a una universidad, porque me interesa tu futuro, porque quiero que progreses, que el nombre de la educación, no. Mi moral es heterónoma. Hay un motivo. Me llevo tu plata. Entonces, esa es una moral heterónoma. Que ustedes estén en este momento en clase, o por lo menos, ¿no? Los clásicos 7, 8 puntas que normalmente sí atienden, en sí es una moral también heterónoma. Tú atiendes porque tienes que aprender, porque necesitarás para un examen de admisión. Esa es una moral netamente heterónoma. Hay un porqué, ¿ya? Hay un porqué. Ahora, frase que cerraría con esta obra Immanuel Kant. En Crítica a la Razón Práctica se encuentra la frase. El hombre no es un medio, es un fin en sí mismo. Quiere decir que tú no debes usar a los seres humanos, al hombre, como medio de algo. Por ejemplo, vamos a suponer que estás en presencial y tu amigo de casualidad pasa por ahí mientras tú estás escribiendo, empuja tu brazo y arañas tu cuaderno. Entonces, si tú vas y le arañas también su cuaderno, Kant diría que no debes hacer eso. No, pero Kant, él ha comenzado. No, tú no puedes utilizar al hombre como medio de tu venganza, porque el hombre no es un medio, el hombre es un fin en sí mismo. Porque si tú te vengas, utilizas a ese hombre como medio de tu venganza, todo el mundo lo haría. Y esto sería un caos. De ahí que el hombre no puede ser utilizado como medio de nada. El hombre es un fin
en sí mismo. Cuando alguien te llama solo cuando pelea con su pareja, te está utilizando como medio de desquite. Y para Kant dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? El hombre no es un medio. El hombre es un fin en sí mismo. Vamos ahora con la obra Crítica al juicio. En la crítica al juicio habla de premisas. Los juicios son premisas, son enunciados, proposiciones, en la cual va a diferenciar entre analíticos y sintéticos. Nada más. Mira, te lo resumo en lo siguiente. Una premisa analítica o un juicio analítico es donde existe la necesidad. Es necesariamente. En cambio, sintético, cuando hablamos del sintético, no hay una necesidad en sí. ¿Cómo así? Por ejemplo, acá hay ejemplitos. El triángulo tiene 3 ángulos. Si te das cuenta, todo triángulo sí o sí necesariamente tiene 3 ángulos. Por eso que esto es analítico. El triángulo es equilátero. No todos los triángulos son equiláteros. Hay isósceles también. Entonces, no necesariamente se da. De ahí que esta frasecita sería sintético. ¿Ya? Sería sintético. Acá bajito igual. Todos los cuerpos son pesados. No todos los cuerpos son pesados. ¿No? Entonces, es sintético. Todos los cuerpos son extensos. O sea, tiene una medida. Si son cuerpos, lógico que tienen una medida. Eso es necesariamente. Por lo tanto, sería analítico. Vamos a ver si me has captado. Vamos a ver. Si yo digo, por ejemplo, el gato es un felino, ¿será analítico o sintético? ¿Qué será? El gato es un felino. ¿Será analítico o será sintético? Analítico, perfecto, claro, porque todos los gatos son felinos, definitivamente. Si yo digo, por ejemplo, el gato es blanco, ¿qué será? El gato es blanco, ¿qué es? Ajá, exacto, muy bien, sintético, sintético, sintético porque puede haber otros colores, perfecto, perfecto. Ahora, Kant, para complicarte la vida, le añade cosas. ¿Qué le añade? A priori y a posteriori. Recordemos, a priori comprobado con la razón, a posteriori comprobado con la experiencia. Mira, es cómo lo compruebo nada más. ¿Cómo lo compruebo? Si yo digo, por ejemplo, acá, el triángulo es equilátero. Pregunto yo, para saber que un triángulo es equilátero, ¿eso lo compruebo con experiencia o lo compruebo con razón? ¿Con qué lo compruebo? Un triángulo es equilátero. ¿Cómo compruebo eso? ¿Con razón o con experiencia? Ya, ya lo compruebo a través de la razón. Y si yo lo compruebo a través de la razón, quiere decir que eso será a priori, ¿cierto? Eso es a priori. Ahora mírame, ya hemos determinado que esta frase es sintética y ahora sabemos que también es a priori. Entonces, este juicio, ¿qué será? Este juicio será sintético a priori o a priori sintético. Y abuelito acá, mírame. El triángulo tiene 3 ángulos. Eso es a priori. Pero es que analítico. Analítico a priori. Si yo te digo, el gato es blanco, te dije.
¿Cómo compruebo yo que los gatos son blancos? ¿Lo razono? No, lo veo. ¿Veo un gatito? ¿Es blanco? Ah, ya. Entonces eso es a posteriori. Lo estoy comprobando de manera a posteriori. Pero el gato es blanco, es sintético. Así que sería sintético a posteriori. El gato es un felino. Ah, sería eso un analítico a posteriori. ¿Ya? No se olvide. Rápidamente nos vamos con otro filósofo. Que este filósofo se encuentra en la puerta, en el inicio de la filosofía contemporánea del siglo XIX. La filosofía contemporánea también está dentro de la modernidad, última fase de la modernidad, y muchos manifiestan que la filosofía contemporánea aparece con el fin del sistema hegeliano. Tanto Kant como Hegel pertenecen al idealismo alemán. Georg Wilhelm Friedrich Hegel traerá consigo una de las obras más complicadas de todos los tiempos. Esta obra se llamaría Fenomenología del Espíritu. Mira este término. Fenomenología. Quiere decir que tiene que ver de influencias kantianas. El fenómeno. Recordemos que el fenómeno eran apariencias nada más. Ahora veamos. Conocido como el filósofo oficial del Estado prusiano. ¿Cuál es el tema fundamental en la época contemporánea? El progreso de la sociedad. Ese progreso de la sociedad, de la conciencia de la sociedad, es lo que van a basarse los filósofos contemporáneos. Y Hegel tiene influencias racionalistas. De ahí que, si le preguntamos a Hegel, ¿dónde se podrá lograr el progreso de la sociedad? ¿Dónde lo encontramos? Hegel diría, lógico, en la razón. En la razón está el progreso. Aquí está el progreso. Solo que Hegel a esa razón le llamaba idea absoluta. Y dice Hegel que la razón no está quieta, está cambiando a lo que le conocemos como dialéctica. Recordemos que Hegel tendría la influencia dialéctica del filósofo antiguo llamado Heráclito de Éfeso. Ahora bien, dice Hegel que el progreso está en la razón. A más razonemos, seremos más libres. Él, al ser influenciado por los racionalistas, como por ejemplo Baruch Spinoza, también tendrá entonces la influencia panteísta y él mismo acepta ser panteísta, pero al mismo tiempo manifiesta ser panlogista. Pan, todo. Teo, Dios. Todo es Dios. Al mismo tiempo, pan, todo. Logos, razón. Dice que todo es Dios y todo es ración, todo es racional, todo es razón. Si todo es Dios y todo es razón, Dios es razón. Dios es la razón pura, Dios es la razón absoluta. De ahí el término idea absoluta. Todo está hecho de razones. De ahí que todo lo real es racional. Pero si todo lo real es racional, entonces también todo lo que sea racional debe ser real. Si dice que la idea absoluta, que podría ser la identidad de Dios, no está quieta, está en constante cambio. ¿En qué va a cambiar? En la naturaleza. Pero nosotros no cuidamos a la naturaleza, la estamos destruyendo, la contaminamos. Pero Dios, cuando está como naturaleza, no tiene conciencia. Así que necesita salir a través de lo único en la naturaleza que tiene conciencia, que es el hombre. Y a través de la conciencia del hombre regresa nuevamente a la idea absoluta, generando un cambio.
Pero esta filosofía se reduce en lo siguiente. Espíritu subjetivo. El espíritu subjetivo se basa en la conciencia y la autoconciencia. ¿Cómo funciona? Yo conozco algo, soy consciente que conozco algo. Entonces afirmaré sobre ese algo, dando origen a la postura inicial. Esa postura inicial es mi primera afirmación, que sería la tesis. La tesis es la afirmación. ¿Ya? Esa es mi tesis. Por ejemplo, el lapicero que tienes a la mano. Si alguien te pregunta si eres consciente de que conoces el lapicero, dirías sí, conozco el lapicero. Pero después te acuerdas que solo es un fenómeno. Su obra se llama Fenomenología, recuerda. Como es un fenómeno, es apariencia, no es realidad. Quiere decir que lo que tú conoces de ese lapicero no es la realidad. Entonces eres autoconsciente. Haces una autoconciencia y te das cuenta que no, pues no es la realidad ese lapicero. Así que vas a profundizar para llegar a la realidad. Así que vas a estudiar ese lapicero. Y una vez que lo has estudiado dirás, mira, ¿sabes qué? Ahora sí ya conozco el lapicero. Hasta que de nuevo tengas una autoconciencia y digas, no, viendo bien sigue siendo apariencia y no es realidad. Así que voy a seguir profundizando. Ahora pues te lo llevarás a un laboratorio, mirarás muestras, sacarás cuáles son los químicos y dirás, ya, ahora sí, soy consciente de que conozco el lapicero. Y de nuevo te darás cuenta que no, que solo son apariencias. Y nuevamente comenzarás a estudiarlo. O sea, se da de un error a cierto, error a cierto, error a cierto. Pero siempre te darás cuenta que solo son apariencias. ¿Pero qué pasó? La razón fue creciendo. Porque ahora sabes mucho más de lo que sabías de ese lapicero. Por lo tanto, lo que tú inicialmente afirmaste, ahora te dabas cuenta que no, estaba mal. Te opones a eso. Por eso se le conoce como la negación de la afirmación. Eso es la antítesis. Pero después me doy cuenta que no, que sigue siendo un fenómeno. Así que voy a negar lo que yo ya había negado antes de la afirmación. Negación de la afirmación. A eso se le llama síntesis. Negación y negación, afirmación. Quiere decir que la síntesis regresa a ser una nueva tesis. Y si regresa a ser una nueva tesis, es porque después le aparecerá una antítesis. Y después una síntesis, regresa tesis, antítesis, síntesis, y es de nunca acabar. A esto se le conoce como la triada de la dialéctica. Época renacentista, para que me entiendas. Cuestionamos cuál es la forma de la Tierra. Ah, mírame, mi tesis es que es plana. La Tierra es plana. Después decimos, no, creo que estamos mal. Ya sé, la Tierra, antítesis, es esferoidal. Ancha en el ecuador, achatada en los polos. Y ya hemos visto con Kant, la Tierra es amorfa. Sigo refutando lo anterior. Se vuelve una síntesis. Pero eso vuelve a ser una nueva afirmación y regresa a ser una tesis. Ya que la conciencia es un devorador de conocimientos, dice Hegel. ¿Y qué pasa si se encuentran dos conciencias que han devorado conocimiento? Aparecerán dos conciencias. La conciencia de amo y la conciencia de esclavo, o conocido también como la conciencia del Señor y la conciencia del siervo. El amo es aquel que no quiere perder la libertad y el esclavo es aquel que no quiere perder la vida. Por lo tanto, el esclavo va a subordinarse al amo. Una persona, por ejemplo, un jefe que le comienza a gritar a su empleado, le grita y lo humilla. Humilla a su empleado. ¿Por qué lo humilla? Lo va a humillar justamente porque quiere sentirse fuerte, mucho más fuerte a él. Para terminar esta partecita de Hegel,